Bienvenidos a la segunda parte de la clase de matemática. Continuaremos en la parte de ejercicios, así como se explicó en la anterior clase. Bueno, comencemos. Vamos a calcular la media aritmética mediana y desviación típica de los siguientes datos. Kilómetros recorridos por 12 camiones de carga. Ese sería mi experimento. Entonces, tengo aquí que un camión recorrió 25 kilómetros, otro camión 24 kilómetros, otro camión 23 kilómetros. Entonces, yo quiero calcular la media aritmética de los kilómetros recorridos de esos 12 camiones. ¿Y cómo se realiza? Los aplicando la siguiente forma. Voy a sumar todos los kilómetros recorridos por esos 12 camiones. 25 más 20 y así sucesivamente. Y voy a dividirlo entre el número total de experimentos. Me refiero de los camiones que recorrieron. Fueron 12. Lo voy a dividir. Al sumar toda la parte superior de la fracción me da 287. Eso, cuando realizo esta fracción en la calculadora, me da 23,92. ¿Pero qué significa ese valor? Pues nada más es el valor medio de kilómetros recorridos de esos 12 camiones. Y así se encuentra la media aritmética. Ahora pasémonos a la mediana. Para la mediana tenemos que tener dos aspectos importantes. Primero es, si la muestra es par, ¿a qué me estoy haciendo referencia? Al número de experimentos que se realizaron o de encuestas o lo que sea. Entonces, este número en mi ejercicio es par. Entonces, voy a ocupar esta fórmula que sería la mediana es igual al número de la muestra entre 2. Pero, caso contrario, si ese número no fuese par, fuese impar, entonces yo ocuparía esta misma fórmula, pero agregándole un 1 arriba, n más 1 entre 2, y así. ¿Y qué me daría eso? Pues la posición de los valores. Pero, antes de proseguir a calcular la mediana, yo tengo que ordenar los datos de una forma. Fíjense cómo está. Aquí hay 25 kilómetros, 20, 21, 28. Los datos están desordenados, no tienen un orden. Entonces yo quiero ordenarlos de forma de menos kilómetros a más kilómetros, o sea, de forma creciente. Hay que ordenar los datos. Y sería de esta forma, del dato menor al dato mayor. Y ahí están ordenados correctamente. Entonces ahora puedo utilizar cualquiera de estas dos, si es par o es impar. Como es par, voy a utilizar esta. O sea, el total de datos entre 2. Y ese número es igual a 6. Pero ese no quiere decir que sea mi mediana igual a 6. No, porque eso me da la posición. Entonces yo tengo que contar 6 posiciones. Primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta, quinta y sexta. O sea, enmarco esa sexta posición y ese valor es el de la mediana. De esa forma se calcula la mediana. Se ordenan los datos, se verifica si es par o impar, se aplica esa fórmula, se cuentan la posición y se encuentra la mediana. Entonces, eso. Y siempre la mediana puede llegar a ser casi igual o igual que la media aritmética. Veamos la desviación típica. La desviación típica, por si es primera vez que lo ven, pues es que están distanciados, están los datos con respecto a la media o con respecto a dato por dato. ¿Cuál es su intervalo de distancia? Podemos decir ese, su intervalo medio de distancia. Entonces, para la desviación típica tenemos una fórmula, que es la siguiente. Igual, recordarles que las fórmulas en la siguiente diapositiva las vamos a entender un poco más. Pero voy a tratar de explicar esta. Por ejemplo, ¿quién es X y una pleca arriba? Si se fijan, en este ejercicio nos estamos haciendo referencia a que es la media aritmética. ¿Quién es X sub I? Y puede ser un número, 1, 2, 3, 4. Pero ¿quién es X sub I? Pues son estos valores. Este es un X sub I, este es otro X sub I, este es X sub 3,
sub 4 y así sucesivamente. Estos son los valores. ¿Y qué significa este símbolo? Este símbolo indica sumatoria, o sea, voy a sumar todos los datos escritos de esta forma. Por ejemplo, tenemos el 25, que sería el primero en esta situación, o los ordenados, puedo utilizar cualquiera de estos dos. 25 le resto la media y lo elevo al cuadrado. Como es sumatoria, voy a sumar el otro valor, le resto la media y lo elevo al cuadrado. Sumo todos los valores de esa forma hasta llegar al último, restándole la media y lo elevando al cuadrado, y lo dividimos entre el total de datos. Al hacer esa fórmula encontramos qué tan distanciados están los valores en sí de nuestros datos. Entonces tenemos la desviación de 3.04. También ahorita voy a explicar cómo se hace en la calculadora para que tengamos esa herramienta, ya que es muy importante cuando el otro próximo año que vaya a la universidad. A veces necesitamos estos valores rápidamente y es bueno saber cómo utilizar también la calculadora. Si pueden observar su libro, ver la página 271, es el ejemplo donde voy a mostrar cómo sacar la media aritmética y la desviación típica de cierta cantidad, que se la voy a explicar en este momento. Tenemos nuestra calculadora con pocas funciones, como se puede observar. Tenemos este ejercicio. Lo que yo quiero es encontrar la media aritmética de estos valores. Escogí este porque para hacer el ejemplo uno pequeño y que no quede demasiado extenso. Aquí, fíjense, aquí la media me da 8.2. Entonces voy a encontrar la media aritmética usando la calculadora. Pero ¿cómo lo hago? Eh, Primer paso. Lo que debo de hacer es lo siguiente, pasar la calculadora a modo estadístico. Yo voy a apretar este botón. ¿Y cuál es el modo estadístico? Este, SD. Yo sé que hay otras calculadoras que tienen más funciones, pero siempre están con estas mismas variables. Pueden tratar de buscarlos y ya lo demás es de la misma manera. Entonces, al apretar mod, me va a aparecer esta función SD. Entonces, yo tengo que apretar el número 2. Y ahí me doy cuenta que que la calculadora ya tiene modo estadístico. Entonces, ¿cómo voy a ver los valores? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregar cada valor. Por ejemplo, el 8. Voy a apretar el número 8 y voy a seleccionar el botón que está aquí, que M y un signo más. Cuando yo le aprieto eso, ya se me agregan los valores. Van a ver esa asociación de datos que voy a ir agregando. Por ejemplo, presiono el número 8 y aprieto ese botón. Y ahí se me agrega un dato. Ahora tengo dos datos. Esta n son el tamaño de la muestra que estoy tomando. 5, 6. Y si va de esa manera, es correcto. Ustedes pueden ver los valores que estoy anotando ahorita. Voy a anotar el último valor, el 9, y le agrego. Entonces ahí ya anoté todos los datos. Ya tengo todos los datos que me da el ejercicio. Lo que voy a hacer es lo siguiente, tener en cuenta el botón Shift, y el botón 2, porque ahí me va a dar la opción para calcular la media. Entonces aprieto Shift primero y luego aprieto el número 2. Entonces me da estas tres situaciones, que esta es la media aritmética, esta es la desviación típica poblacional y esta de la muestra. La que vamos a utilizar comúnmente en estos ejercicios van a ser estas dos. Entonces, si yo aprieto el número 1, lógicamente me va a dar el valor de la media aritmética. Voy a apretar el valor 1 y me da el valor de la media aritmética, que es como el que le mencionaba, 8.2. Ahora lo que voy a hacer es encontrar la desviación típica. Voy a volver a apretar Shift y el número 2. Entonces ahora como quiero la desviación, perdón, tengo que apretar de nuevo el número 2. Y igual. Y ahí me da qué tan distanciados están los valores con respecto a la media y todos los datos. Ese sería 1.25 aproximado, la desviación típica. Prosigamos. Vamos a continuar
a encontrar siempre la media aritmética, la mediana y la desviación, pero esta vez para datos agrupados. ¿Y cómo se hace eso? Pues tenemos que conocer las diferentes fórmulas que les voy a proporcionar. Tenemos la de la media aritmética, que si se fijan anteriormente era sumar todos los datos y dividirlos entre el total. Que ahora tenemos algo otras definiciones o variables que ya las vamos a mencionar qué significa cada una. También la desviación típica y la mediana. Entonces, el PM va a ser el punto medio o marca de clase. El U, en este caso lo vamos a anotar por media aritmética para estos ejercicios. LI, que está acá, es límite inferior. LS, límite superior. N, este N es total de valores. FAA, frecuencia acumulada anterior. Y si solo tiene una A, pues es frecuencia acumulada. Y C, que este es tamaño de clase. Ojo con esto. Bueno, continuemos y en el ejercicio vamos a detallar bien cómo se va a utilizar cada una de estas fórmulas que van a ver que es bien fácil. Y bueno, me faltó que este símbolo significa desviación típica poblacional. Bueno, tenemos la siguiente tabla con diferentes valores, lo que me dice lo siguiente. Este FI es la frecuencia. La frecuencia es qué tantos valores hay en un dicho intervalo. Y me refiero a intervalo a esto, porque son datos agrupados. Yo voy a encontrar, por ejemplo, de 0 a 6, ¿cuántos datos tengo? 5. De 6 a 12, ¿cuántos datos tengo? 6. De 12 a 18, perdón, ¿cuántos datos tengo? 9. Y así sucesivamente. En la siguiente diapositiva voy a dar un pequeño ejemplo de cómo puedo ir agrupando los valores y cómo encuentro la frecuencia. En este momento vamos a calcular la media aritmética. Y eso es lo que me interesa ahorita, calcular la media aritmética, la mediana y la desviación típica. Entonces, prosigamos. La media aritmética tiene una fórmula, ¿verdad? Y la fórmula está compuesta por la sumatoria de los puntos medios por la frecuencia dividida entre n. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar qué vale cada situación. Por ejemplo, n, yo sé que es el número total de datos. Fi se llama la frecuencia, o sea, estos valores ya los tengo también, pero me falta el valor PM, que es el punto medio. Es el que voy a encontrar en este momento para ir en orden. Pero ¿quién es el punto medio? Pues el límite superior más el límite, perdón, el límite inferior más el límite superior entre dos. ¿Y quiénes son esos límites? El que está aquí es a la izquierda y el que está aquí, el de la derecha es el superior, y así. Entonces, por ejemplo, tenemos el primero, 0 más 6 dividido entre 2 da a 3. Ubico mi valor acá. Ahora el siguiente, 6 más 12 entre 2. Hago los mismos. 6 más 12 entre 2 es 9. Porque 6 más 12 es 18 y 18 entre 2 es 9. Y así con los demás valores, con todos los valores que tenemos acá. No lo vayan a hacer con total porque ese no. Bueno, entonces fíjense. Ya tengo el valor del punto medio y el valor de la frecuencia. Pero, ¿qué significa este? Les decía que este valor se le llama sumatoria. Entonces tengo que sumar algo. Tienen que tener en cuenta eso. Voy a sumar algo, pero ¿qué voy a sumar? Voy a sumar la multiplicación de este por este. Ah, pero yo tengo que tener esta multiplicación y no la tengo. O sea, voy a multiplicar punto medio por la frecuencia. Y aquí hago esto. El punto medio lo multiplico por la frecuencia y lo voy a poner aquí. El punto medio por la frecuencia. Entonces, sería 5 por 3, 15. 6 por 9, 54. 9 por 15, 135. Y así sucesivamente. Ahora ya tengo la multiplicación. Ah, pero me dice sumatoria. Entonces yo lo que tengo que hacer es sumar todo esto. Y al sumar me da este valor. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Pues,
hacer ese resultado, por ejemplo, el de 819 lo voy a ubicar en vez de la sumatoria de todo esto que tenemos acá, porque es lo que encontramos en la tabla. Y lo divido entre 45. 819 entre 45 es igual a 18.2. Y entonces, ¿qué me dice? Que ese 18.2 es la media aritmética de estos datos de manera agrupada. A continuación vamos a contar el valor de la frecuencia acumulada, que es importante, nos va a servir para la mediana. Entonces, aunque la mediana la vamos a hacer al final, pero nos va a servir, la vamos a poner acá. La frecuencia acumulada es la frecuencia sumada en cada intervalo. Por ejemplo, la frecuencia acumulada en el primer intervalo es 5. La frecuencia acumulada acá va a ser 5 más 6, 11. La frecuencia acumulada en este va a ser la suma de estos tres. 5 más 6 más 9, 20. Y así sucesivamente las siguientes. Ese es un valor que me va a interesar más adelante. Ahora bien, veamos la desviación típica. Tiene una fórmula y la fórmula es la siguiente, pero hay que descomponerla parte por parte. N yo lo conozco, que es el total de datos. Mu es, ¿quién es? Es esta, que es la media aritmética. Ya la conozco. PM, pues es el punto medio, los conozco a todos. F sub I es la frecuencia, los conozco. Y pues dice sumatoria, debo de sumar todos los valores, pero no los tengo como en esta operación. Lo que tengo que hacer es encontrar estas operaciones. Por ejemplo, voy a verificar primero el paréntesis. El punto medio menos la media elevada al cuadrado. Lo escribo acá. ¿Y cómo lo encuentro? Pues PM en esta fila sería PM3 menos, lo voy a ubicar acá, PM3 menos la media, que es 18.2, y lo elevo al cuadrado. Me da esta cantidad. Entonces esta cantidad la ubico acá. Y así hago con los demás. El siguiente, 9 menos la media, y lo elevo al cuadrado. No olviden los paréntesis, porque si no va a estar incorrecto. Lo escribo acá. Y así sucesivamente con esos valores. Ahora fijémonos, ya tenemos la parte del paréntesis elevado al cuadrado. Ahora tengo que multiplicarlos por la frecuencia. Entonces tengo que hacer lo anterior, lo tengo que multiplicar por la frecuencia. Y se encuentra lo siguiente, la frecuencia vale 5, lo multiplico por 231.04 y me da el siguiente valor. Lo escribo acá en la tabla y me da eso. De igual forma, 6 por 84.64 y así sucesivamente todos los valores. Ahora bien, ya tengo la frecuencia multiplicado a todo lo que está aquí. Pero me dice sumatoria. Entonces yo tengo que hacer la sumatoria de todo esto. ¿Y quién es todo esto? Pues esta columna de acá. Yo voy a sumar todos estos valores y ya voy a tener su sumatoria. Entonces, como ya tengo la sumatoria de todo esto, yo puedo cambiar esta parte de la fórmula de la desviación y lo ubico de esta forma. Al hacer 3011.04 entre 45 y a este valor le sacamos raíz cuadrada, pues me da como desviación 8.17, que es el distanciamiento que va teniendo cada valor de este ejercicio. Bueno, ya encontramos estos dos. Ya al tener todos estos datos, podemos también encontrar la mediana. Y en la mediana vamos a tener algunas pequeñas observaciones, pero es bien sencillo también. Aunque la fórmula parezca extensa y parezca extraña. Por ejemplo, vamos a denotar cada parte. Límite inferior. Hablamos del límite inferior a toda esta parte izquierda que está acá. Antes para continuar, en la mediana tenemos que fijarnos en una fila. O sea, podemos fijarnos en una de estas filas. Pero ¿en cuál fila nos vamos a ocupar? Pues, ¿se acuerdan que en la mediana hacíamos lo siguiente? Entonces, que el total de datos lo dividíamos entre dos. Entonces, si yo al total de datos, antes de realizar la mediana, tienen que hacer esto.
el total de datos lo vamos a dividir entre 2. Y ese me va a dar un valor. En este me dio 22.5. Entonces, este valor lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. En esta fila, por eso lo encontré. En la frecuencia acumulada, por ejemplo, 22.5. Aquí no está, aquí no está, aquí no está. Está en medio de estos valores. Entonces, yo tengo que encontrar el siguiente valor, que sería, vale, un número, el número más grande de 22.5 en esta fila es 30, ¿verdad? Entonces yo ocuparía el siguiente valor más grande. Entonces, esta fila es la que yo voy a ocupar para encontrar mi mediana. Ok, entonces vamos a ver qué es la frecuencia acumulada anterior. Pues si esta es mi frecuencia acumulada, 30, la anterior sería 20, o sea que yo conozco ese valor. Fi, que es la frecuencia, pues lo conozco, sería 10. Límite inferior sería 18, lo conozco. Pero ¿quién es IC? Pues IC es el tamaño de clase. Y el tamaño de clase, pues, es el intervalo que escogí. O sea, el límite superior menos el límite inferior. Y es sencillo. Resto 24 menos 18 y me da 6. O sea que mi tamaño de clase es 6. Entre otras palabras, de, de 6 es el intervalo que escogí yo en este ejercicio. Entonces, prosigamos a cambiar los valores. Por ejemplo, límite inferior es 18. N, 45, entre 2. De forma menos la frecuencia acumulada anterior. Esta es mi frecuencia acumulada y la anterior sería 20. Ubico aquí el 20. Entre Fi, que es la frecuencia, y ese valor está acá, por el tamaño de clase, que es 6, y lo encuentro aquí. Vamos a hacer estas operaciones fácilmente. 45 entre 2, 22.25. Solamente he hecho eso. Ahora voy a restar esto con esto. 22.5 menos 20. 2.5. Ahora voy a hacer esto de una vez. 2.5 entre 10 por 6. Fíjense, siempre hacen primero las multiplicaciones y de último la suma. Me queda 18 más 1.5. Y eso es igual a 19.5, que sería la mediana. Y como les venía diciendo, la mediana es un tanto similar con la media aritmética. En algunos ejercicios llegan a ser iguales. Bueno, aquí encontramos estas tres, ya sea la media, la mediana y la desviación típica. Ahora, en el siguiente vamos a aprender a cómo ordenar, cómo hacer los intervalos de los siguientes problemas. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio que dice así. En una sorbetería están buscando un empleado y se prestó Juan. El encargado pidió que sirviera 40 bolas de nieve que deben ser de 150 gramos. Digamos, si los pesos se encuentran cerca de 150 gramos, el Juan se va a quedar con el puesto. Entonces, cuando Juan hizo las 40 bolitas, los valores que estamos viendo aquí son los pesos de cada bolita que hizo Juan. Entonces, vamos a ver y hacer un poco de análisis con esta situación. Por ejemplo, vamos a hacer un intervalo. Y el intervalo, profe, ¿cómo hago el intervalo? Pues para eso tengo que verificar los datos. Por ejemplo, aquí hay un 148, 151, 159. Quiero ver un dato mayor, puede ser 154. Si se ven, no se pasa de 154 y no baja de 145. Entonces, yo para hacer un intervalo en esta situación tengo que ver qué tan separados están los valores. Y yo veo que están algo cercanos. Entonces, para que no me salgan demasiado, voy a hacer un intervalo de 2. O sea, voy a empezar de 145, ya que el más bajo es de 150, 145 punto y algo. Ya vamos a verificar eso. Y lo voy a hacer de esta forma. De 145 gramos a 147. Yo hice mi intervalo. Y así de 2 en 2 cada uno. Entonces, ¿cómo encuentro la frecuencia? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Encuentro cuántos valores van a haber
entre el intervalo de 145 a 147. Entonces lo voy a buscar uno por uno. Por ejemplo, este valor es 145.33, perdón. Se encuentra en este intervalo, ya llevo una frecuencia. Veamos otro. Este valor es 146.38. Se encuentra dentro de este intervalo. Ya llevo dos. Este también se encuentra dentro. Este también y este. Y solamente esos 5 valores hay que se encuentran en ese intervalo. Entonces, esa, si los cuento 1, 2, 3, 4, 5, esa sería mi frecuencia. Así tengo que hacer con los demás intervalos, verificar cuántos datos le corresponden en cada intervalo, qué tan frecuentes son. Por ejemplo, en este son 10. Voy a realizar el siguiente. De 149, en el intervalo de 149 y 151. Tengo este, 2, 3, ahí los pueden ir observando ustedes, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tengo 8. Mi frecuencia en este caso sería 8 y así tendría que hacer las demás. Tendría que ir viendo cuántos valores hay en cada intervalo. Y solamente sería de esa manera poner un intervalo y verificar cuántos datos se encuentran en cada uno de esos intervalos y se encontraría la frecuencia. Entonces veamos la frecuencia relativa. Cuando me refiero a frecuencia relativa, es la siguiente. Sería la frecuencia la voy a dividir entre el total de datos. Por ejemplo, el 5 lo divido entre 40. 5 dividido 40 es igual a 0.125. Esa sería mi frecuencia relativa. De igual forma con los demás, 10 entre 40 es 0.25, 8 entre 40, 0.20 y así sucesivamente. Al sumar esto, la frecuencia relativa tiene una propiedad que siempre va a dar 1 aquí, porque es el siempre, porque la frecuencia relativa da esos porcentajes. Y vamos a encontrar la frecuencia en esos dichos porcentajes. ¿Cómo encuentro en cuánto vale en porcentaje esto? Pues lo multiplico por 100. Y al multiplicarlo por 100 me da 12.5. Este me da 25, 20, 22.5, 0.20 por 100 es esto. Y si yo sumo esto, tengo el 100% de los datos. ¿Qué estoy haciendo referencia? Que cuando, por ejemplo, que este 5, como tengo 5 datos, estos 5 datos tienen el 12.5% de mi 100, que de este intervalo, de como Juan hizo conos, ¿verdad? Que están entre este peso, 147 y 149. Entonces, Juan, el 25% los hizo de esta manera. Y así sucesivamente. Juan, el 20% de las bolas de nieve los hizo con el intervalo de este peso. Y así sería el análisis que se tendría que hacer. Ahora vamos a ver el porcentaje acumulado, por ejemplo. Tenemos el intervalo de 145 a 147. El acumulado sería el primero, el mismo. Entonces, el porcentaje acumulado va a ser del siguiente, la suma de este más 25. O sea que ya no voy a tener solo este intervalo, voy a tener de 145 a 149. O sea, la suma de estos dos. Me da 37.5. Ahora voy a hacer la suma de estos tres. Mi frecuencia acumulada sería de 145 a 151, 57.5. Y así sucesivamente con los demás. Lo que quiere decir que Juan, por ejemplo, aquí, que en este intervalo o el valor de 149, del peso de las bolitas, tuvo el 37.5% la realizó con un peso menor a 149. Que el 80% de las bolitas tiene un peso menor a 153 gramos.
que el peso de las bolitas, el 12% del peso de las bolitas tiene un peso menor a 147. Ese es el análisis que se le tiene que hacer a estos ejercicios. Y vamos a ver con qué tipo de variable estamos trabajando. Acordémoslos. En la clase anterior veíamos las variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, esta lógicamente no es una variable cualitativa, porque es numérica. Entonces, estamos trabajando con una variable cuantitativa. A lo que en cuantitativa tenemos dos opciones. Si es discreta y si es continua. Si es discreta, yo puedo contar cada uno de los valores que me vayan dando. Pero, ojo, aquí, si Juan sigue haciendo más bolitas, yo aquí no encuentro una manera de contar cada uno y que todo lleve un orden lógico. A lo que me hace referencia que este tipo de variable es continua, cuantitativa continua. Pero lo único que se agregó o se agrupó en estos intervalos. Entonces, este tipo de análisis vamos a ir teniendo en estos ejercicios. Y bueno, para ir terminando, vamos a ver dos partes. La primera sería los cuartiles. Los cuartiles en una población o en una muestra significan lo siguiente, jóvenes. Los valores que dividen son los valores que dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales. O sea, si ustedes tienen 100 partes y las dividen entre 4, forman 4 partes de 25. Ya, eso. Por lo tanto, hay 3 valores que representan el 25%, el 50% y el 75% de los datos. Ojo en eso. Entonces voy a anotar esta fórmula. ¿Qué significa la K? El número del cuartil, por ejemplo. El cuartil 1 va a significar el 25% de los datos. El cuartil 2 va a significar el 50% de los datos. Y el cuartil 3 el 75% de los datos. Y así nos quedamos con ello. Ya que el cuartil 4 sería el 100% de los datos y es lógico que va a ser el último dato. Entonces, ¿cómo podemos hacer un ejercicio para ver para qué nos sirven los cuartiles? Mejor pregunta. Para verificar el 25% de mis datos, el 50 o el 75% y veo, en este caso puedo hacer muchos análisis con estos ejercicios prácticos. Por ejemplo, al utilizar esta fórmula lo que me va a dar es la posición, ya que vamos a tener el siguiente ejemplo con estos valores. Estos son, digamos, resultados de algún estudio que nosotros hemos realizado, ya sea notas, ya sea alturas, ya sea tamaño, peso, lo que sea, cualquier situación. Estos son los valores, metros recorridos, kilómetros, etc. Tenemos estos valores y nosotros queremos encontrar, por ejemplo, el cuartil 2. Quiero encontrar el 50% de mis datos. ¿Dónde se encuentra el 50% de mis datos? Entonces, tengo que hacer lo siguiente. Primero, ordenarlos. Ordenarlos del menor al mayor para que estén correctamente bien. Y lo voy a hacer de esta manera. Los ordené de manera creciente. Entonces ahora ya puedo utilizar esta fórmula porque me da la posición de mi cuartil 2. ¿Cómo lo hago? Como les decía, ese K significaba la posición del cuartil. En este caso sería el 2. Entonces voy a poner K igual a 2. N significa el número de datos que tengo. Si cuentan todos estos valores, se van a dar cuenta que son 20. Entonces por eso pongo 20 acá. 2 por 20 más 1 entre 4 y este valor es 10.5. Ojo, ese no es mi valor del cuartil del 50%, no, ese es la posición. ¿Y cómo encuentro mi cuartil entonces? Si esta es la posición, pues voy a contar aquí posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero fíjense, ojo, este 10.5. En este caso no puedo aproximar ni a 11 ni a 10. Si me hubiese dado, por ejemplo, un 10.8 o 10.9, yo puedo aproximar rápidamente a 11. Y si me da un 10.1 o 10.3, puedo aproximar a 10. Pero en este caso lo que voy a hacer es buscar la posición, en este caso 10.5, perdón, en medio. Lo que voy a hacer es sencillo. Estos dos los sumo y los divido entre 2. Y ya me da que
El cuartil 2, que son el 50% de mis datos, está en este valor, en el 9.5. De igual forma, vamos a ver lo que se llama deciles. Que si los cuartiles están divididos en 4 partes, los deciles tienen la misma lógica, solo que están divididos en 10 partes. Y cada uno representa el 10% del total. Por ejemplo, si me piden encontrar el decil 7, me están pidiendo encontrar el valor donde está el 70% de mis datos. ¿Me doy a entender? Espero que sí. Entonces, bueno, aquí ya puse unos datos ordenados, no es necesario ordenarlos. Si estuviesen desordenados, lo primero que tendría que hacer eso es ordenarlos. Ahora vamos a encontrar la fórmula de los deciles. Sería la siguiente, donde K siempre va a ser el número del decil, ya sea decil 1, 2, 3, 4, 5, el que sea. Este valor también K, N, es el número de datos que tengo. Y 10, porque son 10 partes. Ahora, encontremos el decil 9. Por ejemplo, el decil 9 va a ser igual a 9 por el total de datos, que si los cuentan son 26 entre 10. Al hacer esta operación me da como resultado 23.4. Pero ese es mi decil 9, no. Esa es mi posición. ¿Y cómo lo busco? Pues tengo que tener en cuenta lo siguiente. Jóvenes. Es aproximar, como les decía. Este sí ya lo puedo aproximar a 23, ya que es menos del 5. No. En este caso vamos a tener en cuenta esto. Si fuera 23.5, sí vamos a encontrar así como lo hicimos aquí. Pero lo vamos a aproximar a 23 y contamos los valores. 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 23, que sería este. Entonces, ese valor es mi decil 9. Sencillo. ¿Y qué significa ese 9? Que aquí, como es decil 9, en este valor están puestos o están agregados el 90% de mis datos. Ok. Espero que la hayan comprendido estas situaciones, ya porque son importantes estos cuartiles y deciles. Y terminamos con lo siguiente. Estos son los ejercicios que deben hacer o que deben practicar para salir bien en el examen en el laboratorio de este día o no es necesario. Me refiero que no es necesario que sean exactamente estos ejercicios, que no van a ver diferentes. Ustedes vean esas páginas, pueden hacer otros si quieren también, pero yo les dejo estos de ejemplos para que ustedes vayan ahí directamente y puedan resolverlo. Ya claro, estos son ejemplos donde pueden observar estas dos situaciones, les pueden servir. Y muchas gracias por su atención prestada. Les voy a mostrar el aula virtual, que creo que lo tengo acá. Esta sería la unidad 8, estadística descriptiva. Aquí está la evaluación, la diapositiva y las páginas del libro de ejercicios que se las pongo siempre porque hay algunos alumnos que no pueden hacer cuenta de su libro ya que quedó en el instituto, o no sé si ya lo fueron a recoger. Pero jóvenes, esto sería todo por la clase y esta sería una grabación, no es la clase que di presencial, ya que en la clase presencial en la diapositiva tuve 2 errores y no me gustó y se los quería volver a grabar correctamente. Pero quiero decir algo acá. Yo en esa grabación les di una sorpresa a los jóvenes que estaban conectados en la clase y a todos les regalé puntos por la puntualidad y porque siempre han estado ahí pendientes en las clases. Fueron como entre 17 y 19 jóvenes. Bueno, me despido. Fue un gusto poderles ayudar y aclarar algunas dudas y nos vemos.